Bueno, entonces, de todas maneras vamos a darle inicio. Entonces, good afternoon everybody, buenas tardes, espero que estén muy bien. En esta semana el ejercicio básicamente va a centrarse en los tiempos pasados. Entiendo que estamos corriendo mucho con, digamos, con los tiempos diferentes, pero como yo he venido explicándoles desde un comienzo, en grado 11 lo que se hace básicamente es trabajar los diferentes tiempos verbales, pues para introducir otras temáticas que requieren que ustedes por lo menos conozcan los diferentes tiempos que se trabajan. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, pues hay que hacer un recorderis. No me puedo detener tanto tiempo como se haría, porque el tiempo tampoco es que nos ayude, esté mucho a nuestro favor, ¿sí? Entonces, la semana pasada y la antepasada, bueno, los que no tuvimos ningún corte, se trató de reforzar lo que son tiempos presentes, y la idea es saltar ahorita a tiempos pasados. El ejercicio, ¿cómo se va a desarrollar? Pues obviamente se va a ver pues el proceso, pues cómo funciona, la parte gramatical, y nuevamente voy a dejar los dos estadios. Lo que es el ejercicio de lectura, obviamente toca dejar un ejercicio de aplicación y el ejercicio del cuadrito, porque el cuadrito sí lo vamos a necesitar sí o sí, porque eso es útil para lo que es reporte de speech. Permítanme un segundito. Y para, por ejemplo, la voz pasiva, para, bueno, hay muchos tiempos que se trabajan o se ven, sí, formas de hablar que se ven en los diferentes tiempos. Entonces es importante que uno aprenda por lo menos a identificar, ¿sí? Y eso pues se logra con la práctica. Entonces yo los insto también a hacer el ejercicio de práctica. En Duolingo se ha dejado, estas 3 semanas se han dejado actividades de repaso, o sea, lo que es para que ustedes cada uno según su ritmo se vayan desarrollando las actividades. Y si tienen dificultades, por ejemplo, de tipo técnico, digamos, con la plataforma o alguna cosa, pues porfa, coméntenme si yo les puedo colaborar, pues con mucho gusto hacemos el espacio para explicarles acá, para que ustedes también asimismo puedan pues manejar su tiempo mejor y sus recursos, porque nosotros sabemos más que nadie que estas circunstancias pues son muy cambiantes, entonces nosotros nos toca estarnos adaptando. Entonces es una de las particularidades ahorita en esta situación de pandemia, ustedes lo saben. Nos ha tocado sopesar muchas circunstancias y pues ahorita no sabemos qué venga, ¿no? Entonces nos toca adaptarnos a lo que nos trae, por ejemplo, ahorita la tecnología, con lo del colegio, bueno. Entonces, si tienen alguna cuestión que de pronto yo les pueda colaborar, pues con mucho gusto. Ok. Otra cosa que hay que también dialogar es en cuanto a lo del género. Entonces, la vez pasada se había dialogado sobre los grupos. La idea es que ustedes ya tengan en los grupos, pues por lo menos pensado con quién van a trabajar, o si van a trabajar solitos, escojan un género. Y lo que vamos a hacer es, no vamos a hacerlo tan complejo o tan bruto con tanto detalle como en la presencialidad. Por lo menos contar, hacer una breve descripción del género y unos ejemplos. ¿Listo? O sea, lo que se centra pronto en la época, la descripción y ejemplos del género, para que nosotros podamos por lo menos visualizar, ¿no? Obviamente, pues, cuando nosotros vayamos a poner el video, digamos, de la música, el ejemplo, podemos de pronto visualizarlo aquí en Teams, pero cuando yo lo suba a YouTube, de pronto genera inconvenientes. Entonces, hay que tener guardados los enlaces para que podamos picar aparte y mirar, pues, en el tiempo que sea necesario. ¿Listo? Bueno, veo 15, veo 15 personitas. Ya pues para los que han venido ingresando se les está explicando brevemente qué es lo que vamos a trabajar durante la sesión de hoy. ¿Listo? Me imagino que ustedes ya miraron también lo de las elecciones del día de ayer. Estuvieron haciendo sus actividades generales en cuanto a la parte de las de la dirección de curso y sus actividades. Vi algunos muy bien posicionados, los felicito. O sea, como sea, hacer el esfuerzo de pasar y presentarse, pues es complicado. Yo sé que no les gusta a todos, pero fue interesante verlos en esa presentación. Bueno, vamos con el ejercicio aquí. Febrero 25. Sofía Agudelo. Solange Barbosa.
Presente, profe. Gracias. Fiber Basto. Presente, profe. Gracias. Jorge Bermeo. Presente. Okay, gracias. Liana Bermúdez. Presente. Gracias. Alejandra Camacho. Absent. Natalia Camaño. Presente, profe. Hello, thank you. Dayana Cárdenas. Okay, absent. Steven Castillo. Presente, profe. Hello. Diana Díaz. Bueno, César Esquivel. Ana Galvis. Tatiana González. Alejandra Luna. Okay. Junior Martínez. Presente. Uy, caramba, ¿está con sueño? Valentina Monroy. ¿No? Sebastián Muñoz. Bueno, Diego Olaya. David Orozco. Nicole Ortegón. Presente, profe. No. Samuel Parsons. Kelly Pérez. Presente. Hello, Kelly. Sergio Quiroga. Presente. Okay. Jenny Ramírez. Presente. Hello, Jenny. Lorena Ríos. Presente, profe. Hello. Laura Rosso. Juan Sánchez. Sara Suárez. Presente, profe, presente. Okay. Nancy Justes. Jimena Castañeda. Andrés Castillo. Bueno, por aquí vi un mensaje de Alejandra. Sí, Alejandra, pero no te preocupes, ya te coloco acá. Sí, me estaba pensando que quién era la persona que me faltaba porque había visto 15. Pero alguien más falta. Bueno, no importa. Cuando ingresen, por favor, si digamos se salieron o algo, me escriben y yo estoy pendiente. Bueno, hay varias cositas, ¿no? La primera es en cuanto a las listas. Yo veo, por ejemplo, que hoy asistió Jorge. Te recomiendo mirar la renovación de la matrícula porque a mí me pareció que tú no estabas con la matrícula renovada de la página Secretaría, ¿listo? Porque han estado molestando mucho con eso. Yo creo que ustedes habrán escuchado una cantidad de problemas con la matrícula de los estudiantes, tanto antiguos como nuevos, porque como todo ese peso pasó a Secretaría de Educación, entonces ya no son nuestras secretarias, las del colegio, nuestras compañeras que están allí colaborando solas, sino que les toca todo lo que les llegue Secretaría. Entonces hay algunas personas que de pronto no han hecho el proceso completo o lo han hecho de pronto y no le han mandado el pantallazo al colegio por algún problema de pronto de plataforma. Entonces les pido el grande favor que hagan ese proceso en la página de Secretaría y manden el pantallazo al correo del colegio, porque en algún momento dado, si llegan a renovar, de pronto hasta pueden perder el cupo, los pueden mandar hasta a otro colegio y ahí sí, graves. Lo digo porque hemos tenido varios casos así y aparecieran como, o sea, a pesar de que son antiguos y han mandado papeles, si no certifican eso en la página, aparecen como no matriculados. También pasa con los estudiantes nuevos y los que tengan problemas con el correo institucional. Entonces, digamos, si ustedes son nuevos o conocen a alguien que tenga problemas con el correo, es importante que nos comuniquen el correo personal. Entonces, por ejemplo, tengo el caso de Dayana, de Jimena Castañeda, bueno, tengo varios ahí. A esas personas yo las estoy incluyendo como invitadas. Entonces, esas personas pueden ingresar, o sea, tienen un acceso limitado, pero tienen de todas maneras tienen acceso a las tareas y a las publicaciones del equipo. Entonces, pueden ingresar igual a la plataforma y pueden entrar y mirar las actividades y subir las actividades a Teams, ¿listo? Para que no se vayan a atrasar.
Les recomiendo mucho también esto, que no se van a quedar atrasados porque no sabemos ahorita cómo, o sea, se ha explicado que seguimos en pandemia, pero como la parte numérica sigue teniéndose en cuenta, o sea, ya no es en número, en letras. Entonces yo sí les recomiendo estar cumpliendo con las actividades porque no sabemos cómo se va a llevar la evaluación ahorita, ya más que estamos en proceso para la alternancia, sí o se quiera o no se quiera. De todas maneras se empieza a mirar, a contemplar esa cuestión de la presencialidad. Yo me imagino que se tendrá que mirar algo de la evaluación. Entonces yo les recomiendo que no se desconecten, ¿listo? Digamos, si no pueden asistir a los encuentros, miren los videos y manden tareas, porque eso depende de su formación también y de su cuestión académica en el colegio. ¿Listo? Es como una recomendación que les hago porque sí veo que hay muchos, por ejemplo, que aparecen en lista y no veo señales de vida y después van las sorpresas incómodas. Cuéntame, Jorge. Profe, lo que pasa es que el profesor, el director de curso del año pasado me había mandado un link donde yo tenía que llenar una información y yo ya la llené. ¿Eso no cuenta? ¿O tengo que escribirle a Tienes las que hacer un secretarias? pantallazo, tienes que tomar un pantallazo donde te diga matriculado, porque no sé por qué, permíteme, me meto, porque yo estuve mirando las listas de todos los cursos, pues los que tengo clase, y pues nos toca estar revisándola casi que semanas, diario, porque llegan nuevos estudiantes. Pero entonces su merced me aparece como, espérate, mira, o de pronto ya lo arreglaron, como si no estuvieras matriculado formalmente con la secretaría. Entonces, eso afecta el puesto en el que estás ahorita, ¿sí? Y hay otro caso, creo que son solo 2 casos de este curso. Entonces, ese es el problema, permítanme acá, miramos, secundaria. Entonces, ese es el problema, que si no aparecen con esa matrícula renovada, los están cambiando. Yo no sé por qué, y incluso algunas personas también de mi curso me decían, pero es que ya hicimos el proceso, entonces les toca mandar un pantallazo comprobando. Ah, no, ya sales, Jorge. El que O sea, queda, ya salgo inscrito. sí, ahora sí, pero que día yo te vi, estabas en blanco. Ay, cómo es. Entonces la que falta es Laura Rosso, pero yo no sé si ya va a volver. ¿Ustedes saben si ya va a volver? No sé, profe. Creo que sí, porque ya me había pedido una evaluación. Eso era. Ella aparece como no matriculada. Es la única que aparece. De resto, todos ya aparecen con su matrícula renovada, pero Laura no. Entonces, ella tiene que pellizcarse a hacer ese proceso, si no, cuando menos piense, ya no tiene el cupo. Entonces, ya tú aparecías, porque la vez pasada yo te miré y tú no estabas ahí como no matriculado. Pero entonces sí les recomiendo, si su merced habla con ella, para que ella se pellizque y haga ese proceso. Si ya lo hizo, entonces que vuelva, ingrese, tome pantallazo y lo envíe al correo del colegio, porque sí se están generando dificultades y como están ingresando tantos nuevos de otros colegios, más que todo privados, entonces, claro, los cupos se empiezan a llenar y cuando se dan cuenta ya no pueden ingresar. ¿Listo? Bueno, ok, bueno, ya aclarada esa situación, veo que entró Sebastián. Hello, Sebastián. Entonces vamos a iniciar con la otra parte. Entonces les voy aquí a compartir pantalla rápidamente. Entonces, como les decía, ahorita les voy a dar la explicación de los tiempos pasados. Obviamente va a ser un poquito rápido, pues primero porque son hartos tiempos, ¿sí? Permítame. Y segundo, porque también tengo un problema ahorita de oído y no me manejo bien con ese oído tapado. Entonces voy a tratar de ser lo más concisa y más práctica posible. De todas maneras, si a ustedes les quedó alguna duda o algo, pues me escriben. Me queda más fácil por escritura que ahorita ahorita por oído, porque sí he tenido esa dificultad y no los escucho bien. Pero bueno, vamos a trabajar esa forma de pasado. Entonces, son varios, como les venía comentando, los tiempos en inglés son básicamente 4 en presente, 4 en pasado, en futuro pues ahí también son 2 aparte, pero hay otros tiempos que se reutilizan para hablar del futuro y esos son los tiempos que vamos a trabajar. Entonces, obviamente tenemos que enfocarnos en el uso, la gramática y los ejemplos. En esta ocasión vamos a ver ejemplos con cómics para poder identificar un poquito más en qué sentido se utiliza, ¿cierto? Tenemos el pasado simple, ¿cierto? Que es el que nos está especificando acciones empezadas y terminadas en un momento determinado. Permítanme un segundito que entro aquí. Tatiana González. Listo. Welcome, Tatiana. Ok, entonces tenemos este comic here. Dice,
So you are the man who knew too much. Yep. Knew, as in past tense. Well, yes, but then, to be accurate, you are knew it all. Bueno, obviamente el chiste en inglés y en español a veces al traducirlo cambia, y como es una cuestión también cultural, pues para algunas cosas que son para nosotros chistosas, para los otros no, ¿cierto? Y también pues las formas de pensar y todo eso afecta. Entonces acá básicamente pues lo que está diciendo la señora es pues que decía, entonces tú eres el hombre que sabía mucho. Obviamente lo hacen representativo con el cerebro gigante. Entonces él dice, sí, dice, sabía, como en pasado simple. Sí sabía, pero, entonces dice, entonces para ser más concreto, tú eres un sabelotodo. Es como que, me dijo sabelotodo. Eso es como el chiste y tal. Entonces, pero ¿qué es lo que están haciendo referencia acá? Al verbo en knew, ¿cierto? El verbo es saber, pero el verbo en pasado. O sea, ya está diciendo que sabía todo, la acción de que terminó la acción. Pero cuando ya podemos usar ese verbo, lo podemos utilizar también como una expresión general para decir un sabelotodo. En español lo decimos así, pero en inglés es como una expresión armada. Entonces, knew it all, ¿sí? Entonces, si ustedes de pronto lo buscan en un diccionario, de pronto no lo encuentran tan fácilmente, pero ya sabemos que se refiere al sabelotodo. Si lo traducimos en el traductor de Google, pues le va a salir sabe, o sea, supo todo y ya, pero le queda como cortada la idea. ¿Listo? ¿A qué se refiere entonces esto? Que la situación estaban enfocando en que ya sucedió. ¿Listo? A eso se refiere el pasado simple. Acciones que ya sucedieron y a veces pasan unas detrás de otras. Cuando yo empiezo a contar un cuento, por ejemplo, ¿sí? O una anécdota, una historia. Cuando hablo también de un hábito que ya terminó o un estado que tuve. Digamos, no, yo estaba viviendo en tal lugar, yo era joven, era bajita, gordita, flaquita. Bueno, cuando yo quiero hablar de un estado o un hábito pasado, utilizo ese pasado simple. Cuando hablo de acciones completadas o terminadas, que se desarrollan en un tiempo específico, entonces es como cuando uno les pregunta a ustedes, ¿qué hicieron las vacaciones pasadas? Ese momento, es el que ustedes me están contando. Una acción que sucedieron en un momento, una acción que sucedió, perdón, en un momento determinado. Permítame que tengo aquí a mi compañera de oficina, que pena si hay algún ruido, pues como no puedo usar los audífonos, bueno, no puedo aislarles el ruido tanto. Bueno, acciones que han sucedido en un momento determinado del pasado, a menos que no se haya mencionado, ¿no? Y nada tiene que ver con el presente, o sea, la acción terminó y allá quedó, ¿sí? Si ya se conecta con el presente, ya vendría a ser otro tiempo. Bueno. ¿Cómo funciona ese pasado simple? ¿Cierto? Recordemos que tenemos que enfocarnos también en el to be, en el famoso zero estar, que me habla de estados y de características, o la acción en particular, que puede ser cualquiera, puede ser leer, bailar, jugar, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hablar de una acción o un estado, más que nada, un estado, una característica, pues uso el was y el were, ¿sí? Ambos significan cero estar, pero eso varía según la persona de quien esté hablando. Por eso es que siempre en inglés se les indica a ustedes que digan, hagamos una frase y siempre o casi siempre hay que decir quién hace la acción, porque eso es lo que me determina como la traducción también de lo que quiere decir o el significado de lo que quiere decir y pues también la coherencia de lo que quiere decir, o sea, que tenga sentido. Entonces, todo lo que es singular, ¿cierto? I, he, she o it va con was, ¿sí? Y los que son plurales, we, you y they van con were, ¿listo? Entonces, aclaremos que tanto was como were tienen la misma traducción, pero va a variar según la situación y va a variar según la persona también, o sea, eso va cambiando. Ustedes le miran la coherencia. Entonces, yo puedo decir, ella estaba hambrienta. She was hungry. Yo puedo decir, yo estaba hambriento o hambrienta. I was hungry. Si quiero decir, ellos estaban felices. They were happy. I was quiet. Yo estaba callada. We were early. Llegamos temprano o estábamos temprano. Entonces, la situación o la traducción de ese verbo va a cambiar según lo que ustedes quieran expresar, ya sea una característica o un estado. Entonces, eso tiene que ir, eso se va transformando. Por eso es que a veces el traductor no es tan efectivo, porque no tiene lo que hace una persona, que deduce según el contexto qué puede estar diciendo. La máquina pues aprende
de ciertos patrones, pero no siempre se adaptan. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es importante. Entonces, voy a tener en cuenta eso. Para singular, was, para plural, were. Para negativo, pues yo lo que hago es añadirle el not. Wasn't, weren't. ¿Listo? Si yo quiero decir, no sé, él no estaba en casa. He wasn't at home. ¿Mm? Si yo quiero decir, ellos no estaban tristes. They weren't sad. ¿Listo? Yo puedo encontrar la forma de contracción, que es con la comillita, el apóstrofe, o puedo encontrar el was not. Y ambos son lo mismo. ¿Listo? Lo mismo con were. Were not o weren't. ¿Listo? Recuerden que eso es una cuestión también de pronunciación y de facilidad para el hablante. ¿Sí? Nosotros buscamos hablar más rápido, pues lo que hacemos es comernos ciertos sonidos. ¿Listo? Entonces, iba la misma característica, sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? La pregunta, la misma característica, la misma estructura que en los otros tiempos. El auxiliar, en primer lugar, luego la persona, luego el complemento. They were happy, es afirmativa. La negativa, la pregunta sería, were they happy? She was rich. Was she rich? ¿Mm? Entonces, de esa manera nosotros ya sabemos que el auxiliar was o were se pasa a primer lugar y luego a la persona. Entonces, es importante que nosotros conservemos estos cuadritos porque esos son los que nos dan la pauta de cómo vamos armando las ideas. Ya cuando ustedes vayan familiarizándose más, ¿sí? Obviamente ya lo van a hacer de manera automática. Y ahí uno va aprendiendo cosas. ¿Cómo debo responder ese tipo de preguntas que empiezan con was o were? Yes or no. Siempre son yes, no questions, siempre. A menos que a usted le pregunten cuándo, dónde, por qué, a qué horas. ¿No? Bueno, como son las de aquí abajo. Entonces ya la estructura es la misma, pero lo único que yo hago es ponerles al principio dónde, cuándo, por qué. Entonces lo que hago es ponerle, por ejemplo, where was she? ¿Dónde estaba ella? Why were you tired? ¿Por qué estaban cansados? Entonces, la estructura es muy similar, lo único que hago es añadirle la palabra con WH. O sea, las preguntas a veces uno dice, no, eso es una fórmula rara. No, en realidad todos son patrones. Si ustedes identifican cómo se arma, es como la formulita, ¿no? Entonces, tengo que tener claro qué va antes de qué. ¿Listo? Solo algunos casos como especiales que hacen ese cambio, pero en términos generales la pregunta se formula de esa manera. Entonces va el WH, luego el auxiliar, luego la persona y el complemento. Y todo usted lo puede adaptar. Es perfectamente adaptable. Entonces acá nos muestran varios ejemplos. Why was he angry? ¿Por qué estaba bravo? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? When was she nervous? ¿Cuándo estaba ella nerviosa? Who were those people? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Listo? Bueno, eso se aplica a todos los tiempos. A todos, absolutamente a todos. Bueno, en la forma de pasado simple con las acciones. Cuando yo quiero hablar de las acciones en particular, como comió, bailó, jugó, se rió, bueno, entonces simplemente utilizo, es un poco más sencillo en el sentido de que todas las personas funcionan igual. No tengo que pensar en cuál es singular y cuál es plural. No, simplemente puedo coger cualquiera de esas personas y luego el verbo en pasado. Y aquí es donde entran las famosas listas de verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces recordemos que los regulares terminan en ed y los irregulares pueden cambiar. Entonces la famosa lista que tenemos que aprendernos, que es así, no hay nada que hacer, es de pura práctica y memoria. ¿Listo? Entonces si yo quiero trabajar cualquiera de estos verbos con cualquier persona se puede formar la frase y se comporta igual. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ellos aprendieron chino. Entonces they learned Chinese. She listened a song. Ella escuchó una canción. It went to the park. El perro o él fue al parque. I played soccer. Yo jugué fútbol. Entonces yo los puedo trabajar con cualquiera de esas personas, pero el verbo debe estar sí o sí en pasado simple. ¿Listo? Ahora la negativa. Ya aquí no se usa el verbo en pasado simple, sino con el did not. Entonces didn't, play, go, write. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ella no estudió. She didn't study. We didn't read. No leímos. No, mentiras. You didn't play tennis. No jugaste tenis. Ahora, la pregunta. La misma estructura. Lo que se cambia es el was y el were y se pasa a did. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de acciones específicas. Entonces, por ejemplo, when did he
write the letter? ¿Cuándo escribió la carta? Y ya me quedó la frase. Tienen la misma estructura. WH, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Listo? Palabritas que a mí me pueden ayudar a identificar el pasado. Yesterday, last night, last week, last month, last year. Entonces, ayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Days, cuando hablan de los días. 5 days ago, 5 días. 3 weeks ago, hace 3 semanas. Entonces, cuando dicen ago, se refieren a que ya pasaron. This morning, this afternoon, cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de la noche. Entonces digo, this morning I ate eggs. Esta mañana comí huevos, por ejemplo. This morning I slept late. Esta mañana dormí hasta tarde. At the weekend, cuando ya la acción ya terminó. ¿Listo? Bueno, ese es el pasado simple. En el pasado continuo ya la cuestión empieza a moverse, literal, porque esto es continuo y tiempo progresivo, que llaman también. Entonces son acciones que están siendo desarrolladas en un momento específico, están en progreso en ese momento. Y generalmente este tiempo con el pasado simple se utilizan para relatar historias. Entonces cuando empiezan a contar un background, por ejemplo, estaba lloviendo y yo iba caminando, ese yo iba caminando y estaba lloviendo, eso es el pasado continuo. ¿Listo? Entonces podemos encontrarlas en varias circunstancias. En esas situaciones de background, por ejemplo, cuando están haciendo, hay dos situaciones sucediendo, pero entonces una interrumpe la otra. Aquí en el cómic vamos a ver exactamente ese ejemplo. Cuando hay una acción en progreso que se interrumpe por otra también, que puede ser, o sea, pueden ser dos en progreso o puede ser una corta, interrumpe a una que está en progreso. Entonces yo estaba caminando cuando me encontré una moneda, ¿sí? Entonces la acción en progreso era que estaba caminando y la acción que interrumpió esa acción de caminar fue que se encontró la moneda. Dos acciones simultáneas, lo que les decía hace un rato, cuando hablan de una historia, description in events of a story, cuando hay una descripción de un evento de una historia. Entonces, por ejemplo, acá está el policeman with the man in a car. El carro está crashed, se acaba de estrellar. Entonces le está pidiendo pues cuentas el policía, a ver qué pasó. Entonces el tipo le dice, no sir, I was not talking by my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Entonces el tipo le dice, no, yo no estaba hablando en mi celular, estaba mirando un programa de televisión en mi iPod. Entonces, esa situación fue la que interrumpió, o sea, el choque interrumpió que él estaba mirando el programa de televisión. Entonces ahí están las dos acciones. La acción en progreso era que él estaba manejando y crashed, se chocó, ¿cierto? Pero él también estaba mirando un programa de televisión. Ese estaba mirando es un pasado continuo progresivo. ¿Listo? ¿Cómo lo identificamos en términos gramaticales? Lo mismo, si yo me sé bien ese verbo to be en pasado, voy a saber que en singular va con was y en plural va con were. Y el verbo sí o sí debe ir con ing. ¿Listo? Para identificar, estaba viajando, estaba trabajando, estaba bailando. ¿Cómo uso yo este cuadrito? Pues sencillamente yo escojo de quién voy a hablar. Luego, de acuerdo a eso, me adhiero al verbo to be que necesito y luego el verbo con ing. Entonces, si yo quiero decir, ellos estaban trabajando, entonces fácilmente they were working. Si yo quiero decir, él estaba trabajando, entonces he was working. Y ya quedó la frase. Y la misma manera funciona la parte negativa. Lo único que hago es añadirle el not. ¿Listo? Entonces, she was not working. Ella no estaba trabajando. You were not working. ¿No? Y aquí falta incluso la contracción, que es weren't, que es la que vimos en el to be solito. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usemos ese to be, ¿no? Cuando está con un verbo en ing al lado, es una actividad en progreso. Si tiene una característica como alto, bonito, feliz, triste, es un pasado simple. ¿Listo? También puede ser que hable de un estado, ¿no? Y generalmente son adjetivos. ¿Listo? Bueno, la pregunta, la misma manera, la misma forma. Lo único que cambia es el verbo con ing. ¿Listo? Entonces va primero el auxiliar, luego la persona, y el verbo con ing. Y siempre conservar esa concordancia. Si es singular, va con was, y si es plural, va con were. ¿Listo? Bueno. Y las preguntas, dependiendo. Yes, she was, no, she wasn't, bueno, dependiendo. Otro tiempo que es normalmente que podemos encontrar y que lo vamos a trabajar es el pasado perfecto. Ese pasado perfecto yo suelo llamarlo el pasado del pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción que terminó en un pasado determinado. ¿Listo? Entonces dice past action that happened before another action or a stated past time.
Es una acción que ya pasó antes de que otra acción en el pasado ya sucediera, ¿sí? Entonces, digamos, antes de la clase, antes de empezar la clase, yo ya había desayunado. Ese había desayunado es un pasado perfecto. Acciones terminadas, las cuales han tenido resultados visibles en el pasado. Entonces, generalmente esa acción ya tiene un efecto en otro pasado. O sea, el pasado tiene efecto en esa situación que ya se está relatando. ¿Listo? Y el pasado perfecto es el equivalente del presente perfecto. O sea, el pasado perfecto es el pasado del presente perfecto. O sea, cuando hablamos de experiencias. No, yo había viajado. Yo he viajado, perdón. Y el pasado es había viajado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vemos en el cómic un policía atraviesa cop and a thief, un ladrón. Y el tipo ya tiene toda la plata en la bolsa. I had done nothing wrong. No he hecho nada malo. O sea, como quien dice, ya robó, ¿cierto? Entonces sí había hecho algo malo. Entonces, el pasado de ese pasado, haber hecho. ¿Listo? Y la característica de estos tiempos perfectos es que van a encontrar el verbo have o had. En este caso, el pasado es had. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, aquí, la afirmativa, la ventaja de este es que todos van con had o con comillita de. ¿Listo? ¿Cómo no lo confundo con would? Pues porque al lado va el verbo, va otro verbo. Y el verbo puede ir en ed o puede ir el pasado participio. Entonces, recuerden que esto ya es la tercera columna de verbos. Yo ahorita les muestro la lista de verbos y les hago el recorderis. Entonces, yo puedo decir, no sé, we had read the book. Nosotros ya habíamos leído el libro. Es como cuando ustedes ingresan a una clase, por ejemplo, y el profesor les explica algo que ya vieron. Teacher, we had already seen that. Ya lo habíamos visto, seen that. ¿Listo? Entonces va la persona, el auxiliar y el verbo en participio. Y la negativa es lo mismo, con el not o hadn't y el verbo en participio. O sea, tanto en tiempo pasado progresivo como el tiempo perfecto, ese tiempo o ese verbo debe conservar en la conjugación. Entonces, que si va con ed, debe ir con ed para todos. Si va con ing para todos, si van afirmativa o negativa, ¿sí? La estructura es exactamente la misma, va con had, luego la persona y el verbo en participio. Y así sucesivamente. Entonces, vamos con el último, no es tan común, este es un poquito más avanzado, pero de todas maneras, pues hay que mirarlo, ¿no? Ese pasado perfecto continuo ya es un pasado del pasado en progreso. Entonces, por ejemplo, acá vemos aquí el dog, son perritos o son conejitos nadando, porque no veo bien. Y le está hablando el gallo, ¿no? It had been raining hard these past few days. Wouldn't you say? Ha estado lloviendo muy fuerte estos días, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Cierto? Entonces, este had been con el ing, pasado perfecto continuo. ¿Listo? ¿Qué me hace identificar esos tiempos perfectos? Este had. ¿Listo? Y si al lado va otro verbo y otro verbo, fijo es un tiempo perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos usos? Una acción que continúa sobre un periodo de tiempo en el pasado. En este caso, ¿cuál fue la acción que continuó? La lluvia. Llovió mucho. Llovió lunes, martes, miércoles y ahora hay una inundación. Past action of certain duration which had visible results in the past. Acción en pasado de cierta duración que ha tenido resultados visibles en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa acción, como ha tenido una duración, tiene una repercusión ahora. Es como decir la contaminación. La gente, o sea, como nosotros hemos venido contaminando nuestro planeta, botando basura, no cuidamos el efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es el resultado ahora? Pues la contaminación. Entonces, we had been destroying the earth. Hemos estado destruyendo la tierra. Entonces, ese hemos estado destruyendo es la traducción aproximada, un tiempo perfecto continuo. ¿Listo? Y lo que se decía en el anterior, el pasado perfecto continuo es el equivalente al presente perfecto continuo. O sea, son tiempos que van como muy paralelos y funcionan muy similar. Lo que toca tener es muy presente, es la forma como se conjuga el verbo principal. Aquí va con ing, en el anterior con tiempo perfecto. Con el pretérito perfecto. Ahora, ¿cómo se trabaja esa gramática? Entonces, todas las personas van con had been. Sí o sí debe ir con had been. ¿Listo? Y el verbo con ing. ¿Listo? La negativa, ya se le añade el not. Y si ustedes se fijan, es la misma fórmula, es el mismo orden.
¿sí? Entonces ustedes lo único que tienen que tener es muy presente, es el auxiliar, ¿sí? Entonces mientras uno va con had, el otro va con had been, con el ing. Otros van con ing, con el verbo to be. Entonces tienen que mirar qué auxiliar, porque el orden es exactamente el mismo, ¿listo? La pregunta es lo mismo. Acá, primero el auxiliar, luego la persona, been y ing. Sí o sí, todos deben ir con ing. Aquí está la formulita. ¿Listo? Y lo mismo las respuestas, tal cual. Bueno. Entonces aquí hay algunas comparaciones, pues obviamente para que podamos mirar. Pasado simple con pasado continuo, entonces aquí va con ed y aquí va con ing. Otra vez con ed, was not listening, ¿sí? El pasado perfecto acá tiene had y el ed o el verbo en participio y aquí va con had been y ing. ¿Listo? Entonces hay que tener, es como observación de pronto y repasar esos conceptos. Cuando hablan de continuo, fijo algo con ing. Si hablamos de tiempo perfecto, fijo va con had o have, el verbo tener, que no, en este caso no significa tener, sino he hecho, haber hecho algo, ¿sí? En cambio aquí el pasado simple ya solamente se remite al verbo en pasado. ¿Listo? Entonces ustedes aquí pueden ver cómo se transforman las frases una con relación de otra. ¿Qué palabras nos pueden ayudar a identificar esos tiempos? ¿No? Bueno, las de past simple yo ya las había dicho también. Incluso cuando hablamos de un año particular, también hablamos de pasado simple. En pasado continuo, while, que es el mientras, when, cuando, as, cómo, etc. Pasado perfecto, podemos encontrar el for, since, desde cuándo, ¿cierto? O por cuánto tiempo. Already es ya, after, después. Just es como algo que acabo de hacerse. Never, nunca, yet, aún, before, antes, by es como por un tiempo, como rodeando una circunstancia, by the time, por el tiempo de, ¿listo? Y el pasado perfecto continuo, for o since. Pero como les digo, hay algunos que se entrelazan. Entonces, ustedes que tienen que identificar, pues obviamente entre el continuo, pues el ing con los otros verbos, y el had o el have, eso es pura observación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente esta semana vamos a trabajar pues las actividades de Duolingo que yo les dejé. En esa parte, pues la idea es practicar con el ritmo que cada uno tenga, lo que les venía diciendo. Y les voy a dejar, pues, a los que les interese en el blog, como ya lo tengo por fin al día, entonces voy a añadirles material para que los que quieran practicar de pronto y tener algún punto extra, pueden hacer ejercicios en las páginas y pues practicar esas estructuras porque no siempre son como así, digamos, uno las mira ahorita y dice, bueno, listo, yo me acuerdo, pero cuando las vaya a aplicar, pues de pronto se les olvida. Entonces eso ayuda también. Y vamos a trabajar el cuadro que les digo. Yo sé que no es tan sencillo en el sentido de que de pronto yo lo paso a términos gramaticales, pero yo les voy a dejar las situaciones para que me hagan un ejemplo de cada uno. ¿Listo? Acá, por ejemplo, les tengo el libro. Vamos a trabajar también una parte del libro. Perdón, faltan las gritonas. Los quehaceres los gajes del oficio. Bueno, acá vamos a encontrar la página 72. Hay unos ejercicios pues de vocabulario y también de práctica de lectura para irnos enfocando un poquito en el tipo de pregunta del ICFES también, dado que pues nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a identificar vocabulario de diferentes áreas. Entonces, aquí pues vamos a hacer, dice discussing pairs, pero la idea es que ustedes me escriban pues su punto de vista. Compare the pictures and discuss in pairs. Entonces la idea es mirar las imágenes y pues tratar de responder las preguntas. La primera es, ¿usted cree que las personas tienen estilos de vida similares? Yes or no. Pues aquí obviamente ustedes dirán, no, pues obviamente que no. What can you say about them? Use these words to help you. Entonces, ¿qué pueden hacer acerca de ellos? Use estas palabras para ayudarse. Entonces, ustedes pueden hacer frasecitas usando ese vocabulario. ¿Cuántas frasecitas? Pueden hacer unas 2 por cada una y ya. No es necesario que tampoco hagamos muchas. La idea, bueno, ya después pasando esta, porque acá eso nos estamos trabajando, porque eso es una forma también de repasar el tiempo, los tiempos presentes. Entonces ustedes cuando hablen de una circunstancia constante, pues usamos el tiempo presente. Bueno, en el number 2,
Read the comments. Do you agree or disagree with them? Entonces la idea es leer estas frases y ustedes me dicen si están de acuerdo o desacuerdo. ¿Cómo yo puedo escribir eso? Pues simplemente me escriben agree or disagree. ¿Listo? Entonces, rich people should pay high taxes. Entonces la gente con plática debe pagar impuestos altos. Agree or disagree. Entonces ustedes me escriben ahí al frente. Bueno, poverty is the cause of most crime. La pobreza es la causa de la mayoría del crimen. Bueno, ustedes me dicen. Rich people are lucky. La gente de plata es como suertuda. Tienen salarios fantásticos sin contribuir a la sociedad. ¿Acuerdo? ¿Desacuerdo? Bueno, hay una serie de ítems ahí que podemos mirar. Y la idea es que también con esos ejercicios, bueno, aquí lo que pasa es que aquí no es muy claro. Dice que con las... que cuando lo agrando sí se ve. Creo, ¿no? Dice... Complete the sentences with the words in bold from exercise 2. Entonces la idea es que ustedes con las palabras que están subrayadas o en negrita, que no se notan mucho, no sé si es que estoy cieguita, yo voy. La idea es que ustedes completen esas frases. ¿Listo? Entonces, que wealth, que por ejemplo, que fortunes, taxes, salaries. Entonces estas palabras me ayudan a mí a completar estas ideas. ¿Listo? El number 4... El number 5 son ejercicios de listen. Entonces, ya ahorita vamos a hacer uno de esos. Aquí, para practicar un poquito como el audio. ¿Listo? Y la idea es completar de acuerdo a esos ejercicios las frases. ¿Listo? Primero vamos a ver si son true o false. Y luego completamos las frases. ¿Listo? Y bueno, esa es el que vamos a hacer ahorita en el number 7. Bueno. Ya aquí nos están preguntando sobre pasado. Aquí nos vamos a enfocar en pasado simple. Algunas de pronto preguntas hagan de otros los tiempos que hemos venido viendo, pero ustedes la idea es que pues hagan la lectura. Entonces, hay unas reglas acá gramaticales. Entonces, la idea es que ustedes las lean y me digan si están hablando del pasado o del presente. ¿Cierto? Entonces, we use the past continuous when we want to talk about actions in progress on continued states in the past or present. Entonces, hablamos del pasado continuo cuando queremos hablar de acciones en progreso o estados que continúan en el pasado o en el presente. Entonces, ustedes de acuerdo a lo que venimos viendo, ustedes me van a decir cuál de las dos. We often use present perfect, the past simple, to say that something happened in the middle of that action. Por ejemplo, entonces dice... A menudo usamos el presente perfecto o el pasado simple para decir que algo sucedió en la mitad de esa acción. Por ejemplo, I was walking to the school when I met my friend. Eso lo acabamos de ver. Entonces, ¿estamos hablando de presente perfecto o de pasado? Obviamente estamos hablando del pasado, porque la acción interrumpió la otra acción. Entonces, estaba caminando al colegio cuando me encontré a mi amigo. La acción en progreso, caminando con el colegio. ¿Y cuál es la otra? Que encontrarme a mi amigo. Bueno, esa es la 7. La número 8 es choose the correct form. Entonces aquí ya vamos a trabajar solo con pasado simple y continuo. Entonces ustedes escogen cuál de las dos es la más apropiada. ¿Listo? Entonces tienen que identificar ahí, la clave ahí es mirar qué acción es la que está en progreso y cuál no. Entonces si está en progreso, pues ustedes escogen la que termina en ing y la que no, pues no. ¿Listo? Entonces ustedes miran allí cuál de esas es la más adecuada. ¿Listo? Y les voy a dejar el listening del number 9. Yo se los dejo anexado a la guía. Y vamos a practicar pues la number 10. La idea es practicar algo de la parte verbal. No, yo creo que les dejo solo el number 9. Listo. Y bueno, con el 11, por ejemplo acá, como vamos a completar frases usando el pasado continuo, entonces estas frases nos sirven para completar el cuadro de pasado. Entonces, yo les voy a dejar para que hagamos pasado simple y pasado continuo y las otras yo les hago las circunstancias. Entonces, por ejemplo, acá ¿qué debemos hacer? Completar las frases con sus propias ideas y deben usar pasado continuo. ¿Listo? Pero entonces acá la idea es leer primero la situación. Entonces, this time 10 months ago, entonces en este momento, en estas horas, hace 10 meses yo estaba haciendo ¿qué? A las 8 de la noche, anoche a las 8 de la noche, ¿yo qué estaba haciendo? Entonces, I was sleeping, por ejemplo, I was walking, no sé. When I was walking to school, cuando estaba caminando al colegio, bueno, aquí no nos aplica, ¿no? Porque obviamente, hagamos de cuenta que hablamos del año pasado, antes del marzo 16.
Cuando estaba caminando al colegio, entonces completen la frase. Lo mismo acá. While I was doing my homework, mientras yo hacía mi tarea. ¿Listo? Entonces acá pueden hacer pasado continuo y yo me atrevería a decir que las dos últimas de pasado simple. ¿Listo? O sea, acciones que ya terminaron. Bueno, aquí ya terminaríamos con el ejercicio, con esta lectura. ¿Listo? Entonces ustedes leen estos textos y simplemente responden este. Do you know these people? Why are they famous? What do they both have in common? Entonces, pues obviamente, si las conocemos o los conocemos, ¿por qué son famosos? ¿Qué tienen en común? Entonces, ustedes, la idea es que esto lo respondan antes de leer el texto, ¿no? Entonces, ustedes ya deben saber quiénes son, por qué son famosos y qué creen ustedes que tienen en común. Y cuando lean el texto, pues ustedes van a revisar si sí o si no. ¿Listo? Y aquí terminaríamos con estos dos. Entonces, read the questions. Who do they relate to? Entonces, aquí se relacionan. Entonces, si la frase habla de David Beckham, entonces le escriben DB. Si se relaciona a Shakira, entonces escriben S. Si se relaciona a ambos, pues escriben both, o sea, la B de ambos. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes lo escriben al frente. Me dicen, o las que escriben la frasecita, al frente me escriben la letra. Y la última, lo mismo dice discussing pairs, entonces la idea es que ustedes lo escriban con su opinión. ¿Listo? Ese sería el ejercicio de esta semana. Estas tres paginitas. Sería la 74, 73 y 72. ¿Listo? Vamos a trabajar con este del listening para poder avanzar con lo que nos queda. Bueno, y lo que les digo, también les voy a añadir ahí la instrucción para el cuadro de pasados. Entonces, porque con este ejercicio, por ejemplo, el number 11, podemos completar el cuadro. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Yo entiendo que son hartos tiempos, porque sí, efectivamente, pero como les digo, nosotros nos toca ir preparándonos para otros temas, entonces tenemos que tener esa información un poquito más fresca. ¿Listo? Entonces, este ejercicio number 4 lo vamos a hacer en el cuaderno. Por favor, cuando ustedes me manden la tarea, me deben mandar este ejercicio también. Entonces, voy a colocarles el audio y lo resolvemos aquí en clase de una vez. El number 4 y el number 5. Y con eso daríamos... bueno, y les doy las indicaciones bueno, lo del género. Antes de que se me olvide para poder terminar con el ejercicio. Lo del género, entonces les voy a pedir el grande favor. Son 3 elementos que ustedes van a hacer con ese ejercicio. Aunque yo lo mencioné al principio, lo vamos a hacer cortico porque la verdad, las circunstancias, como dicen, el palo no está para cucharas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es escoger el género. Obviamente ya lo deben haber buscado, ya deben saber con quién van a trabajar, si solitos, solitas o con algún compañero. Me van a decir el nombre del género, ¿sí? Una descripción. Donde mínimo me diga la fecha, ¿cierto? En qué fecha se desarrolla, bueno, y la breve descripción. Y lo último, los representantes. ¿Listo? Estos 3 temas son los que me tienen que ir consultando. Pero entonces para eso les voy a pedir el grande favor de que cuando me manden las tareas, por ejemplo, no sé cómo haríamos ahí, o me mandaran por favor por chat el nombre de los integrantes del grupo y qué género escogieron. ¿Listo? O incluso puede ser con la tarea, es que no sé, no sabría. No, mejor por el chat. Por favor, entonces me indican con quién van a trabajar, el nombre del género, para yo saber si se repiten o no. ¿Listo? Y si no, pues darles opciones. De qué género, bueno, que tenemos el rock, el pop, está el jazz, está el country, está, ¿qué otro? Bueno, la música clásica, pero no sé qué tal, es que eso también es de Europa. Entonces habría que mirar qué otros géneros. Yo creo que también voy a dejarles aquí anotados para que ustedes puedan ubicarse un poquito mejor y puedan ir escogiendo más géneros. ¿Listo? Por favor, que no pase entre hoy y mañana la escogencia del género para yo poder mirar si hay alguno repetido. Incluso los pueden consultar. Bueno, vamos con el ejercicio del listening. Entonces vamos a escuchar 4 people y la idea es que ustedes me digan a quién se refiere, cada imagen con cada audio. ¿Listo? Entonces, por favor, voy a darles 5 minuticos para que por favor me escriban el listen y el número 4. 2 minuticos mientras busco aquí el audio.
Aquí les dejo de compartir un segundito. Vamos a ver. Número 38. 38. Track 38. Listo, entonces vamos con el primero. Voy a compartirles pantalla para que se pueda escuchar el audio. Arriving at the train station yesterday when I saw a really sad thing. A little girl was begging with her father. Her father was blind, so the girl was collecting the money. They were holding up a sign saying, "Please help." I didn't have any money except my train fare, but I felt so bad that I gave it to her. I had to walk to school and I was late, but I didn't mind. I'm 35 years old. I had no money. I was in a desperate situation. I have a 3-year-old son and an 18-month-old daughter. I needed to feed them, so I went to my local supermarket and I took a chicken and some eggs without paying. Now I have a criminal record, but I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving? I was reading an article in the newspaper last night about children working in a factory in Bangladesh. It made me so mad. They work for hours every day and they never get opportunities to play like other kids. And why? Just to make cheap clothes for people in rich countries. I was shopping the other day and I didn't buy any t-shirts because I was so angry about the situation. There are so many people who have more money than they can spend. Why not give it to people less lucky than themselves? Look at the guy who founded Facebook, Mark Zuckerberg. He sold most of his shares in the company and gave the money to charity. Other rich people should follow his example. Listo, entonces ahí vemos 4 personas hablando, ¿no? Ahí escuchamos, perdón. Pero entonces están un poco mixed, ¿no? Vamos a tratar de escucharlo nuevamente. A ver cómo nos va. Track 38. I was arriving at the train station yesterday when I saw a really sad thing. A little girl was begging with her father. Her father was blind, so the girl was collecting the money. They were holding up a sign saying, "Please help." I didn't have any money except my train fare, but I felt so bad that I gave it to her. I had to walk to school and I was late, but I didn't mind. I'm 35 years old. I had no money. I was in a desperate situation. I have a 3-year-old son and an 18-month-old daughter. I needed to feed them, so I went to my local supermarket and I took a chicken and some eggs without paying. Now I have a criminal record, but I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving? I was reading an article in the newspaper last night about children working in a factory in Bangladesh. It made me so mad. They work for hours every day and they never get opportunities to play like other kids. And why? Just to make cheap clothes for people in rich countries. I was shopping the other day and I didn't buy any t-shirts because I was so angry about the situation. There are so many people who have more money than they can spend. Why not give it to people less lucky than themselves? Look at the guy who founded Facebook, Mark Zuckerberg. He sold most of his shares in the company and gave the money to charity. Other rich people should follow his example. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Track 38. ¿Fácil o difícil? ¿O so-so?
¿Muy difícil? Vamos a intentar entonces paso a paso. No se me queden calladitos para que podamos trabajar y saber exactamente qué parte no comprendimos. I was arriving at the train station yesterday when I saw a really sad thing. A little girl was begging with her father. Her father was blind, so the girl was collecting the money. They were holding up a sign saying, "Please help." I didn't have any money except my train fare, but I felt so bad that I gave it to her. I had to walk to school and I was late, but I didn't mind. Listo, esta es la primera persona. ¿Cuál de esas cuatro creen ustedes? No se preocupen si se equivocan, no hay lío. Aquí vamos a mirar. A ver, Solange, cuéntame. Profe, se refiere a la persona, o sea, sí, a la imagen número 6. A la C, miremos. Sí, señora. Ok, very good. Porque está hablando de qué. ¿Qué te ayudó a identificar qué te ayudó a identificar la imagen era la C? Profe, pues lo que más o menos entendí es que está hablando de que no tenían dinero, entonces como que se puso al frente de una estación de autobús, entonces tenía un cartel que decía que por favor le ayudaban o algo así. Ok, muy bien, Solange, very good. Sí, efectivamente hablaba de un chico, en ese caso, que había visto una niña con el papá, ya como más detalles les doy ahí. El papá estaba ciego y pues obviamente la que le pedía la plata era la niña. Y pasó un estudiante y le dio mucho pesar. Entonces lo que hizo fue él dar una plática que le han dado a él de subsidio, como cuando hablan de fee con la FEE, es porque están hablando con una especie de, sí, como de subsidio que les dan a veces para el transporte. Entonces el chico lo que hizo fue darle la plata y él le tocó irse a pie al colegio, pero él dijo que no le importaba porque le daba mucho pesar ver a la niña pidiendo plata por el papá. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente persona. I'm 35 years old. I had no money. I was in a desperate situation. I have a 3-year-old son and an 18-month-old daughter. I needed to feed them, so I went to my local supermarket and I took a chicken and some eggs without paying. Now I have a criminal record, but I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving? I was reading an article in the newspaper. Listo, esa era la segunda persona. ¿Qué imagen creen ustedes que está describiendo ahí? ¿O con qué imagen está relacionada? ¿Logramos a captar alguna palabra? Hay algunas muy claritas. No les dé pena. No les va a pasar nada. Diego, ¿a qué horas entraste que no te había visto? Aquí tienes que avisarme porque yo ya había llamado lista. ¿Quién más llegó? Que nadie más así. Bermeo Sánchez. Bueno, vamos a escucharle paso a paso. Nos devolvemos aquí un tricito. Situation. I didn't mind. I'm 35 years old. I had no money. Entonces dice, tengo 35 años y no tengo plata. O no tengo dinero. I was in a desperate situation. I have a 3-year-old son and an 18-month-old daughter. Entonces, tiene hijos. La señora pues está desesperada, ¿cierto? Tiene una hija de 18 meses, algo así. I needed to feed them, so I went to my local supermarket. Y tenía que alimentarlos. Entonces dice que fue al local supermarket. Entonces, por ende, puede ser la A. ¿Listo? Tenemos que coger palabritas clave, que son las que nos ayudan a identificar. And I took a chicken and some eggs without paying. ¿Qué hizo? Tomó some chicken and eggs, lo que fue pollo y huevos, y se fue sin pagar. O sea que se robó la comida. Now I have a criminal record, but I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving?
Entonces dice que él no, Laura quedó con como una reseña en la historia, como decir, como cuando uno va al DAS y pide una reseña de cómo se comporta uno, ¿no? Si uno está reseñado por haber hecho algún crimen. Entonces ella quedó reseñada, pero dice que no le importa porque prefiere darles de comer a sus hijos y que no estén aguantando hambre. I was reading an article in the Entonces ahí, esa es la A, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Alguno tiene la siguiente? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, vamos con la siguiente, entonces vamos escuchando. newspaper last night about children working in a factory in Bangladesh. It made me so mad. They work for hours every day. Entonces aquí están hablando de otra cosa, de magazine, de factories. I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving? I was reading an article in the newspaper last night about children working in a factory in Bangladesh. Pues habla de que este señor estaba leyendo una noticia y que leía sobre los niños que trabajaban en una fábrica en Bangladesh. It made me so mad. They work for hours every day and they never get opportunities to play like other kids. Dice que duran muchas horas trabajando y nunca tienen oportunidades de jugar como otros niños. Entonces ustedes saben, de pronto han escuchado en otros países como precisamente Bangladesh, donde hay fábricas donde la mano de obra es barata. Por eso es que a veces llegan los productos de China, por ejemplo, y otros países asiáticos donde generalmente los productos son muy baratos, porque ellos tienen obra de mano muy económica. Hay mucha esclavitud. O sea, nosotros creíamos que ahora no existe, pero sí todavía existe ese tipo de trabajo forzado. Entonces lo que hacen es coger los niños o la gente que no tiene casi recursos para que trabajen muchas horas para pagarles casi nada. ¿Listo? And why? Just to make cheap clothes for people in rich countries. I was shopping the other day and I didn't buy any t-shirts because I was so angry about the situation. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que fabrican camisas, ropa, por eso es que no sé si ustedes habrán escuchado la expresión de fast fashion, la ropa, la moda rápida, que es, por ejemplo, la llegada de tiendas como H&M, no sé si ustedes de pronto han visitado los centros comerciales de la Boyacá, por ejemplo. Está H&M, está, espérense, me olvida, Abercrombie, creo que es otra, Pull&Bear, creo que es otra también, lo que son tiendas de ropa que aparentemente son costosas, en realidad son productos a fast fashion, o sea, ellos hacen producción masiva de ropa que se daña rápido, por ejemplo, porque usan también materia prima barata, entonces eso hacen que uno gaste la ropa más rápido y que uno vaya a comprar más. Entonces, por eso es que tanto la gente insiste con que uno compre colombiano, porque la ropa pues puede que cueste un poquito más, pero así mismo la ropa le va a durar más. Entonces, cuando empiezan a llegar esas empresas extranjeras, lo que hacen es hacer que la gente consuma más, ¿cierto? Pues por la moda, que porque son más bonitas, que porque son nuevas, pero en realidad detrás de toda esa producción de ropa hay una serie de problemas sociales complicados y ambientales. Entonces, por eso es bueno que uno también empiece a mirar qué más hay detrás de todas esas marcas famosas que hay. Por ejemplo, creo que Adidas es una de esas marcas que también tienen cierta mala fama por esa fast fashion y que también utilizan mano de obra barata, pero ellos cobran carísimos. ¿Cuánto valen unos zapatos Adidas o Nike? ¿Quién sabe? ¿Quiénes me dicen el precio de unos zapatos Adidas, por ejemplo? ¿Cuánto cuestan más o menos? ¿Ustedes saben? ¿Ni idea? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué, profe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la repite, por favor? ¿Cuánto cuestan unos zapatos Adidas, por ejemplo? Profe, qué pena. Es que se me fue el internet y me salí sin querer de la reunión. Tranquila. Estamos hablando aquí de la fast Profe. fashion. Señor. Eso más o menos cuesta entre 150 a 200.000 pesos y pues de para arriba, ¿no? No Listo. tan... Imagínense. Gracias, Fari. Gracias por el dato. Imagínate. Profe. Señor. En las tiendas, siendo original,
depende de lo que usted busque, porque puede ir de 400 hacia más arriba. Si usted lo consigue ya por ahí, por el centro, lo consigue en 200, 250. Máximo 400 ya porque usted está en el centro, o sea, seamos serios. Claro, Pero si imagínate. usted ya en la tienda, usted ya ve su salario ahí, profe, en unos zapatos. Claro, imagínate. Entonces, a eso voy yo. O sea, esas marcas son súper costosas, pero cuando uno va a buscar cómo es que realmente están haciendo esas marcas, los zapatos, la ropa, no son tan honestos como aparentemente vendrían a ser. Entonces, por ejemplo, Adidas es una de las empresas que ha tenido esa mala fama de que ellos tienen ahora tienen a tener obra de mano barata para hacer esos zapatos, por ejemplo, o que tienden a traer esa ropa que es de, por ejemplo, algunos de, como los que les decía, H&M, Pull&Bear. Entonces, cuando ustedes van a los centros comerciales, que son esas tiendas, son súper, súper chic, son ropa que se gasta con gran facilidad y que también son fabricadas en masa, pero en realidad son ropa, por ejemplo, más barata en otros países y no acá, por ejemplo, también pasa eso que por ejemplo aquí como el dólar está tan a veces un poquito más costoso, entonces la ropa aquí llega más cara, ¿cierto? Entonces uno por la goma de comprarte supuestamente que es de marca y eso, entonces uno compra ropa más costosa sabiendo que en otros países, o bueno, sin saber más bien, que en otros países esa ropa incluso es hasta más barata porque también los aranceles y todo ese tipo de cosas afectan también en la venta de esos tipos de productos. Entonces eso también es un problema. ¿Mm? Entonces uno dice, uy, me va a comprar unos zapatos de tal marca y súper caros y súper bonitos, pero entonces, ¿qué hay detrás de toda esa industria? ¿Sí? Mientras que uno, por ejemplo, se va al Restrepo, por ejemplo, donde están las tiendas de muchos fabricantes de zapatos acá de Bogotá, pues uno puede encontrar zapato de buena calidad y sin necesidad de estar, pues, yéndose, pues, a comprarse unos zapatos súper caros. Dime, Jorge, ¿qué vas a decir? Profe, pues imagínese que yo soy bien chismoso y me metí a la página de Adidas, así súper casual, como cuando tú entras a una página. Y hay unos zapatos que valen 1.500.000. Tenía que ¿Mm? decirlo, profe, así me iba a Sí, morir. es que son súper costosos, o como cuando ustedes entran, por ejemplo, a Puma y entonces hay unos zapatos de medio palo, 1 millón de pesos, y son marcas que, bueno, entonces son franquicias, ¿no? Y son todos esos movimientos de plata, hasta las aplicaciones, ustedes miran ahorita y todo eso mueve dinero de una manera asombrosa. Y, por ejemplo, lo que son los asiáticos, ellos tienen una gran capacidad de hacer productos en masa y con gran facilidad. Entonces ellos también hacen eso con la parte tecnológica. Entonces eso es importante que ustedes empiecen a cacharrear y a mirar, por ejemplo, qué hay detrás de esas aplicaciones como TikTok y todas esas cosas. Eh, Porque nosotros realmente estamos muy, muy atrás en el sentido de que no averiguamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un gran problema social es la parte de la tercerización del trabajo, que la gente, digamos, por obra de mano barata, pues la gente a veces no se educa más. Es importante, por ejemplo, por eso la educación, porque tenemos que tener cierto conocimiento para saber cuando nos están pagando bien, que si las condiciones laborales son buenas. Y para que no cojan, por ejemplo, así como pasan que cogen a los niños para trabajar y hacer camisetas, hacer ropa aparentemente barata y que se la venden a otros carísima. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente problema que nos estaban contando acá. Ah, bueno, ¿y el dibujito cuál sería? El Dino, porque están vendiendo esa ropa de manera masiva y pues bajo condiciones que no son nada buenas. Bueno, vamos con la otra. There are so many people who have more money than they can spend. Why not give it to people less lucky than themselves? Look at the guy who founded Facebook, Mark Zuckerberg. He sold most of his shares in the company and gave the money to charity. Other rich people should follow his example. Entonces, aquí está hablando del último, ¿no? Mark Zuckerberg, es el que creó Facebook. Le están diciendo que porque esas personas no donan el dinero de pronto a personas que necesiten. Y sí, puede ser, eso depende también de la personalidad de cada uno, ¿no? Si el tipo ve que puede donar, pues dona a la caridad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia ahí? Pues que si uno tiene forma de apoyar a otras personas, pues que lo haga. Y obviamente esta gente no mueve un dedo también sin alguna razón. Generalmente también cuando la gente dona, también se libra de muchos impuestos.
Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia se da eso, que la gente cuando tiende a donar dinero para situaciones pues así como de problemáticas sociales, lo que hacen es descontarle en impuestos, que también son carísimos. Entonces, eso habría que mirarlo. Además, ellos hacen constantemente negocios con otras empresas, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta que Facebook, lo que es WhatsApp y todo eso son una unidad, ¿no? Y que son la contraparte occidental de otras aplicaciones que hay en otras partes del mundo, ¿no? Nosotros somos como anexos de lo que pasa en Estados Unidos y en esas zonas, ¿cierto? Y pues obviamente todo eso mueve plata, todo eso mueve plata. Además ahorita con lo de la pandemia, pues obviamente la parte tecnológica va a mover mucho más dinero. Tengo entendido que la plata se mueve más, incluso más en la parte digital que en la parte física, pues más aún que la gente está guardada en la casa, pues no tanto, pero igual, eso afecta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que la gente que tiene posibilidades, pues es interesante que diera también para una buena causa. Entonces, en este caso, la imagen sería la B, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acá, miremos si es true or false las diferentes frases, de acuerdo a eso. Entonces, dice, A, speaker 1 was arriving at the airport when he saw the little girl begging. Entonces vamos a escuchar la primera parte y lo dejaríamos ahí para que ustedes puedan resolverlo también, ¿no? Porque ya hicimos la primera parte y les conté de qué era cada audio, ¿no? Entonces vamos a escucharlo por última vez, paso a paso. Track 38. I was arriving at the train station yesterday when I saw a really sad thing. A little girl was begging with her father. Her father was blind, so the girl was collecting the money. They were holding up a sign saying, "Please help." I didn't have any money except my train fare, but I felt so bad that I gave it to her. I had to walk to school and I was late, but I didn't mind. Listo, entonces hay que mirar todas las que digan speaker 1, en este caso solamente esta. Bueno, la segunda también se refiere al speaker 1. Entonces la idea es que ustedes, de acuerdo a lo que se escuchó y lo que les acabo también de relatar, lo que habíamos hablado del primer speaker, con Solange, que alcanzó a contar también un pedacito, ustedes me digan si son verdaderas o falsas. Entonces acá, él estaba llegando al aeropuerto cuando él vio a una pequeña niña como pidiendo plata, begging. Cuando dicen a beggar o beg, es implorar, suplicar, y también es una persona que pide plata en la calle. ¿Listo? El B dice he missed his train, but he managed to catch a later train. Entonces él perdió su tren, pero logró tomar un tren después. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos hablado, ahí se mencionó que le tocó volverse a pie, ¿no? Speaker 2 has 2 children. Entonces vamos con el speaker 2. Aquí la C y la D son del speaker 2 y creo que la C y la D. ¿Listo? Vamos con eso. I'm 35 years old. I had no money. I was in a desperate situation. I have a 3-year-old son and an 18-month-old daughter. I needed to feed them, so I went to my local supermarket and I took a chicken and some eggs without paying. Now I have a criminal record, but I did it because I had no choice. Wouldn't most people in my position do that to keep their children from starving? Listo, entonces ahí nuevamente hablamos de la señora que robó porque no tenía plática para darle a los hijos de comer. Entonces ahí ustedes me dicen cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. De la number 3, que es la que estamos hablando ahorita de la ropa, ¿cierto? No compró una t-shirt, una camiseta porque no tenía dinero o porque fue que no compró la camiseta. Y en la number 4 hablaban de que si Mark Zuckerberg era un buen modelo a seguir o no. ¿Listo? Vamos a escuchar. I was reading an article in the newspaper last night about children working in a factory in Bangladesh. It made me so mad. They work for hours every day and they never get opportunities to play like other kids. And why? Just to make cheap clothes for people in rich countries. I was shopping the other day and I didn't buy any t-shirts because I was so angry about the situation. There are so many people who have more money than they can spend. Why not give it to people less lucky than themselves? Look at the guy who founded Facebook, Mark Zuckerberg.
He sold most of his shares in the company and gave the money to charity. Other rich people should follow his example. Listo. Entonces yo creo que con esto dejaríamos. Entonces la idea es que aquí estas me digan si son verdaderas o falsas. De acuerdo a lo que ya vimos. Y el último, pues obviamente completar de acuerdo con lo que también está en el audio. Entonces yo les voy a dejar, bueno, les voy a dejar el audio 38 y 39 para que lo puedan trabajar. Y el 40. ¿Listo? Entonces recordemos la tarea. Sería las páginas 72, 73, 74. También les voy a subir las frases que hacen falta para que las vayamos montando en el cuadro. Y en última instancia, por favor, no se les olvide decirme o indicarme con quién van a trabajar y qué género les interesa, para yo saber y pues dejarles la consulta y pues publicarles en el grupo si hay más opciones de grupo, de género. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso sería todo por ahora. No sé si tengan alguna inquietud, alguna sugerencia. Profe, buenas tardes, qué pena. Cuéntame. Lo del grupo, bueno, lo del género musical, es que yo no pude alcanzar a escuchar, digamos, la explicación de eso, qué toca hacer con eso. La idea es escoger un género musical de un país angloparlante, o sea, donde hablen inglés. Entonces, por eso les daba la opción del rock, el pop, el country, el jazz. Entonces, ahí la idea es consultar qué más géneros hay y escoger uno de esos. Va a ser una cosa muy cortica, o sea, tampoco, digamos, ustedes lo encontraron en el super montón de información. No, la idea es que cojan lo más importante. Decir, pues obviamente el nombre del género, características del género, si tienen una época particular y 3 representantes de ese género. Entonces, 3 cantantes o 3 personas que toquen en ese género. Eso sería lo primordial. Bueno, que yo les daba la sugerencia que 3 personas, pues para que cada uno tuviera una parte, pues que decir. Si ya son 4, es que son demasiados. Pues si ya son 4, tendrían que escoger más información para describir el género. Esa sería como la sugerencia. Bueno, ¿cómo podría ser? Les hago la sugerencia, puede ser aquí en clase o puede ser grabada. ¿Listo? La idea es que si es ya sea grabada, o bueno, sí, si es grabada, se va a proyectar aquí en clase para poder ver el ejercicio y pues evaluarles. ¿Listo? Entonces la idea es que vayamos buscando para la próxima semana ya tengan una consulta hecha y ya la siguiente semana hagan la presentación. Entonces tendrían más o menos 2 semanas para eso. ¿Listo? Si de pronto, bueno, permítame, yo miro acá la fecha bien. Estamos aquí a febrero 25. Sí, yo creo que sería algo así. Para que ustedes ya la próxima semana tengan la información lista y de esa manera podamos empezar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Y yo de todas maneras, en estos días, la idea es que ustedes me vayan informando con quién van a trabajar, si van a trabajar solitos o van a trabajar con otra persona y qué género les llama la atención. O sea, prefiero dejarles a ustedes que escojan y si ya de pronto son repetidos, pues yo les doy otras opciones para que vayan escogiendo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces yo creo que dejaríamos acá. Sí, cuéntame. Es que la tarea que tú dejaste para el 28, creo, esa también, o sea, la entregamos esta semana junto con las otras. Lo que pasa es que una se deja cada semana. La que cierra hoy es la de la semana pasada. Y la de esta semana se cierra la otra semana. Ah, vale, profe. ¿Ok? Porque la idea no es que se les acumule. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa sí queda como pendiente? No, creo que eso sería todo. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, pues por favor me escriben. Yo ya ahorita me voy a poner también, ahorita yo creo que en unos 10, 15 minutos voy a estar subiéndoles la actividad con los audios para que vayan consultando y la idea es que vayamos armando el cuadro general. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, comentario, por favor no se les olvide contarme. Entonces les agradezco mucho su asistencia y pues que tengan buena tarde. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien, feliz tarde.